Muy bien, buenas, saludos a todos los oyentes de La Brigada Contraataca. Estamos con un nuevo programa y voy a saludar a mi amigo Jorge desde las grutas. ¿Cómo andás, Jorge? Bueno, acá estamos, te saludamos de acá, Cristian, y saludamos a toda la audiencia a través de la Brigada Contraataca. Ahora, yo creo que ¿Cómo andás? yo, re bien, ¿Cómo espectacular, o podés, sea, con muchas ganas de pero cómo podés andar vos cómo puedo andar. unipersonalmente? ¿Cómo podés andar re bien con tanto hambre en el mundo, con tanta miseria, con algún vecino tuyo que no tenga sus necesidades satisfechas? No, no, no podés estar bien. Y, viste, hace lo que se hace lo que se puede, pero yo creo que uno tiene que ir generando su bienestar y nosotros sabemos y entendemos que hay algo que nos moviliza y nos ayuda, en este caso Dios. Por eso nosotros hablamos siempre con la audiencia o con la gente que nos escucha a través del programa de aprender a confiar, ¿no? Porque a veces, hoy en los tiempos que vivimos, uno no puede andar eh, tratando o lamentarse por todo, porque siempre cuando uno se asoma por ahí, encontrás, como bien decías recién, a otras personas que tal vez están en otra condición, tal vez no igual, y uno dice, guay, al final yo me estoy quejando porque quiero, ¿no? Y siempre uno ve que debe haber mucha gente que está mejor que uno, por supuesto, pero también hay gente que también tiene cierta necesidad, como recién hablabas, y, y a veces uno tiene que aprender a ser agradecido con lo que tiene, porque de la forma que uno por ahí se expresa, dice, bueno, ando re bien. Si yo por ahí digo, oh, no, ando y empieza, y a veces uno cuando, no sé si te ha pasado, te encontrás con gente que de repente empieza a contar y a lamentarse de su vida, del momento, del minuto uno que empezaste a hablar, empieza a lamentar de su vida, no, porque esto, uno sabe lo que me pasa, saca acá. Y sí, lo voy a escuchar un rato, pero ya no te da muchas ganas de escucharlo, o algo así, se está lamentando. Entonces, Claro, claro. eh, algo que aprendí es eso, no lamentarme. No digo que hayan cosas que uno no tenga que resolver o que pasar, porque hay que pasarlas. Todos estamos con los pies sobre la tierra, pero he aprendido por ahí a tratar al mal tiempo buena cara también, ¿no? O sea, de tratar de llevar una buena sensación también al que está escuchando. No es tampoco decir una cosa que no es, porque a veces por ahí algunos con tal de, ¿no? O te dicen algo que no es, como para aparentar, no, no, ando bien, no voy a decir que no ando bien, ando bien. Entonces, Claro, pero y eso está bueno. viste cómo desde el mismo saludo, desde el Sí. mismo saludo, eh, obviamente la respuesta que se espera de quien saluda es que vos le digas, bien, un día le dijiste no, mal, no sé qué hacer, estoy desesperado, y lo rompiste al medio. ¿Por Ah, porque no qué? te sabe qué contestar. Claro, ¿por qué? Porque Claro. la gente está esperando que vos le contestes que estás bien. Pero como desde el saludo mismo empieza la tendencia al ser unipersonal, ¿viste? Yo estoy bien. El resto no sé, El resto, y que se bueno, qué arregle. sé yo. Inclusive como decías recién, o sea, si alguien es demasiado sincero y es de los que se quejan continuamente, es hasta molesto. No lo queremos tener cerca a esa persona que continuamente se está quejando por situaciones que le tocan pasar. Es hasta molesto, ¿no? No queremos esos personajes, no queremos nadie que nos traiga sombras a nuestro camino, ¿viste? Porque si no nos van a tirar esas malas ondas que existen, ¿viste? Claro. Capaz que se nos contagian y se nos pegan. Y es un poco el tema que vamos a hablar hoy, que todavía no dijimos, estamos dando vuelta, pero Estamos saludando, estamos saludando. nos estamos saludando y bueno, vamos descubriendo a Pero poquito. viste que también está el otro extremo. El que te dice bien y de la forma que vos escuchás ese bien, vos decís, este está destrozado. O sea, porque te dice bien como para convencerte, ¿no? Vos decís, bueno,
pero hay formas y formas, ¿viste? De decirte, ¿cómo andás? Y te dicen bien de compromiso, pero en realidad vos escuchás en la tonada de voz nomás que te dicen bien, hay una sombra de duda terrible y de repente, vos Claro. decís, ¿qué pasa Eh, detrás, no? Porque también, y ahí tenemos dos reacciones que saluda, ¿no? claro, Hacerse el distraído o interesarse por la persona. claro. Y ahí O el que tenemos, saluda como saludan todos, porque ya, bueno, como todos saludan así, yo también. O está el que dice, no, yo saludo a mi manera, ¿no? Bueno, también, ¿no? No, yo saludo a mi manera y bueno, el otro. sí, alguna vez me ha tocado saludar a alguien por propia, digamos, por esa costumbre social que tiene uno de pasar, este, inclusive en un estado totalmente ajeno a la Claro. situación que está viviendo la otra persona. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y resulta que la otra persona después te das cuenta que estaba llorando. A mí me ha pasado personalmente. Sí, 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 sí. Y ahí no, realmente me he encontrado en una situación que no sé qué hacer. ¿Viste? Porque vos decís, ¿cómo Claro, andás? Y después te das cuenta de lo ridículo que fue el saludo porque la persona estaba mal en ese momento. claro, porque ya estaba Ya estaba mal marcado. y bueno, ahí lo que corresponde es ayudar o salir corriendo. Y la mayoría de Claro, nosotros, siendo realistas, tratamos de salimos esquivar, corriendo. tratamos de esquivar la Salimos situación, corriendo. claro, para no andar No, y la otra que dice que, o por ahí uno dice, buen día, ¿qué tienen de bueno? Y digo, oh, sí, como que está pasando, no sé, está pasando la mil y una. Pero claro. bueno, Está el humor es una, también ahí, son formas. claro, el humor también ayuda, ablanda y va lubricando las relaciones. Menos mal que está el humor, ¿no? Porque si no, Sí, si no sería, sería un desastre. sería todo demasiado, demasiado duro. Y entonces vamos a presentar el tema, que es precisamente el individualismo o, o versus el colectivismo, el rebaño o la manada, como tanto se habló en la pandemia, ¿no? Hace algún tiempo que pasamos esta situación, ¿no? Con la famosa inmunidad de rebaño que se iba logrando, ¿no? Con la vacunación y los anticuerpos, etcétera. Pero entonces vamos a tratar ahora el tema del individualismo. Me parece a mí que hay en este tiempo principalmente, una exacerbación del individuo singular, digamos, en él mismo, eh, desde desde las cosas más simples, desde las cosas más básicas, aún en la crianza de los hijos, se, los padres en pro de una estimulación, de un crecimiento o de una sobreatención del niño, lo van queriendo distinguir de los compañeritos, de los amigos, lo van queriendo hacer sobresalir para que él eh, se sienta en cierta percepción un poquito mejor posicionado, más atendido que el resto. Siempre queriendo, si bien los hijos, las personas son seres únicos e irrepetibles y todo eso, pero usando ese argumento, es que todo eso se potencia y se repotencia en una época también donde las redes sociales, las fotos, los videos, cuántas fotos se le saca a un chico hoy en día. Yo tengo uno chiquitito en casa que debe tener, Video fotografiado, claro. Video y debe tener, no más sé seguidores que cuántas nosotros tiene. miles de fotos. Y si nosotros Y buscamos sí. fotos nuestras, nos cuesta encontrar una. No. Nos Y cuesta. la que encontramos no queremos que se exhiba. No, porque está allá, está esculpida en la roca. Sí, claro, no, por supuesto. Sí, Eh, eran otros tiempos también. ¿Me entendés? Claro. Entonces Claro. hay una situación ahí que desde la base, veo yo, desde el origen de la sociedad y la familia, se va estimulando este tipo de pensamiento, este tipo de conducta, que por ahí no nos damos cuenta de que
estas situaciones pueden desencadenar otras peores, ¿no? Otras peores a, a ciertos extremos, pero no vamos a ir a los extremos todavía. Hoy en día también se plantea el hecho de digamos, de superarte a vos mismo, de, de- La autosuperación. claro, la autosuperación, lo Claro. famoso, lo que ha salido ahora, el emprendedorismo, que el emprendedor va en contra de todo y solo va escalando posiciones y va logrando cosas. Programas atrás decíamos que, bueno, hoy la gente trata de no casarse y trata, si se casa, de no tener hijos, porque hay objetivos personales que nada tienen que ver con la familia, sino son objetivos personales, y esos objetivos personales son las que ponen en un plano secundario o terciario la unión con la familia, los hijos, las relaciones, aún los amigos, porque se hacen amigos solamente de un Claro. solo círculo, aquellos amigos de la infancia o de la escuela. eh, Obviamente queda en un segundo o tercer plano porque qué sabe que fue de sus vidas. Entonces Claro. hay una exaltación ahí del yo, psicológicamente hablando, que el yo domina todo y bueno, eh, elimina principalmente, estamos hablando ya de un núcleo familiar, no hablemos del vecino, no sé, ni como hablamos, bromeábamos al principio de, no sé, de los chicos de África o lo que sea. Claro. Entonces, básicamente dimos unos cuantos ejemplos y me gustaría saber para vos qué es el individualismo y cómo lo podemos identificar en nosotros o en el resto de la sociedad, digamos, cuáles serían esas señales. Creo que a lo largo de la historia, del tiempo, se ha notado mucho el individualismo como, yo lo veo como un egoísmo también, de alguna manera, a querer ser, eh, querer sobresalir. De alguna manera tiene sus pros y sus contras el tema de individualismo, porque yo creo que en este caso alguien que aspira a un liderazgo, por decir, de lo que sea de una empresa, sea un deporte, sea, aspira a sobresalir, y lógicamente, dependiendo de lo que vaya a hacer, siempre se tiende a tener cierto egoísmo para lograr sobresalir sobre otro grupo o sobre las demás personas. Entonces, el individualismo, de alguna manera, viene desde ese egoísmo personal que todos tenemos de alguna manera, porque ya desde el niño uno agarra un nene chiquitito y que tiene un juguete y le dice vamos a compartir el juguete y dice no, es mío. O sea, ya está eso desde muy pequeño, desde muy niño, ese egoísmo que esto es mío. Lo único, capaz que una de las primeras palabras que aprendemos a decir, ¿no? Es mío o soy yo y es mío y de nadie más. Entonces, desde ahí empieza un individualismo que, como decíamos hace un momento, se va potenciando en esta generación, porque hay gente que tiene su propia computadora, su propia notebook, su propio teléfono individual, ¿no? Hoy en día. Nosotros antes no nos pasaba eso, nosotros antes teníamos que ir a una biblioteca a estudiar todos juntos y era difícil sobresalir individualmente en esos tiempos. Sí, Eh, habían maneras, habían formas, por supuesto, pero había que hacerlo. Hoy en día, hasta alguien que por ahí uno ve y lo ve caminando por la calle y dice, pero a ese no le das ni 2 pesos. Mirá cómo va vestido, un flaquito que ni se ve, y de repente, enfrente de una computadora o para X deporte o para X lugar, su individualismo lo hace sobresalir en lo que sabe hacer. Entonces hoy se ha potenciado eso, inclusive el individualismo, hoy en algunos programas que por ahí salen por televisión, que las personas van solas a hacer lo que saben hacer, no sé, shows de talentos, o alguna otra cosa que por ahí se ve por ahí, y uno mira y dice, pero ¿y estos? Es como que son pocos los que van
y trabajan en equipo, por decir, la mayoría va, dice esto es lo que yo sé hacer, y si lo comparto con otro tengo miedo que me vaya a robar la idea o que me vaya a robar lo que tanto me costó poder hacer o cultivar. Entonces, creo que el individualismo tiene sus cosas buenas, pero tiene gran parte de cosas en cuanto al egoísmo personal. Y yo creo que a veces hay cosas que uno tiene que, se respeta todo pensamiento. Nosotros, es un eslogan de la Brigada Contraataca, nosotros respetamos todo pensamiento. O sea, nosotros exponemos nuestro pensar sobre X tema y respetamos todo pensamiento del resto, porque si no, sí seríamos individualistas en cuanto a si no, se hace lo que yo pienso y si pensás distinto, y no sé, escuché otro programa. Y no, o sea, cada quien puede escuchar lo que quiera, pero nosotros lo que vamos es que no somos individualistas, sí tenemos nuestra manera, sí pensamos o exponemos nuestro pensamiento sobre X tema, pero que cada persona puede pensar y puede razonar y decir, ah, sí, la verdad que está bueno esto, está bueno aquello, yo lo haría de esta manera. Cada quien tendrá su libre pensamiento, pero no, en nuestro caso tratamos de llevar o aunar por ahí pensamientos para que otras personas puedan escuchar y que les pueda servir. Y eso está bueno, porque el individualista no le importa si al otro le sirve o no, mientras le sirva a él, ¿no? No le interesa si el otro, no le interesa la opinión del otro, ¿no? Y después, bueno, un montón de cosas que son muy personales, que cada persona tiene eh, no sé, su cuenta bancaria, que no digo que no la tenga, sus cosas, su modo de llevar adelante una familia, que antes por ahí era mucho más parecido. Yo, mi familia es parecida a la de al lado, por una cuestión obvia. Y hoy, ninguna familia es parecida a ninguna, ¿no? O sea, antes era como más parecida al núcleo familiar. Nosotros decimos, sí, hay familias que se parecen acá, en esto, en aquello, la forma, las maneras. Hoy nada se parece a nada. Es como que está más personalizado, individualizada la familia, individualizada la pareja. O sea, eh, cada quien hace como se levantó, ¿no? Se levantó con ganas de hacer así y lo hace. Y eso yo creo que a la larga es perjudicial. Pero bueno, es lo que nos toca vivir en cuanto al individualismo y bueno, yo creo que no voy a decir que todo está bien porque hay, como vuelvo a reiterar, hay cosas buenas en cuanto al individualismo que evidentemente hay cosas que las tenés que hacer solo, una cuestión obvia, y decisiones que hay que tomarlas solo porque no podés invitar a 25 personas a tomar una decisión que es muy personal, eh, pero y hablo por esa área. Después hay otras cuestiones, otras áreas que está bueno contar con alguien, ¿no? Y hay gente que el individualista se aísla demasiado, en el afán de poder alcanzar algún mérito propio, ¿no? Que también eso este, tiene tendencia hoy en día, ¿no? Sí, y no, o sea, hablamos del individualismo, aquel que tiene como el famoso proverbio de aquel principio de Maquiavelo, ¿no? Que decía, el fin justifica los medios, o sea, Claro, pisarle la cabeza a los demás con tal de uno seguir escalando alguna cierta posición. Ese individualismo, porque si bien vos nombrabas aspectos de la política o aspectos de líderes que han dejado alguna huella, digamos, sangrienta en su paso por la humanidad, este, pero también hay una especie de individualidad que es muy también, podríamos llamarla entre comillas, buena. Lo podemos ver en el sí, deporte, sí, sí, por supuesto. como la gente, El individualismo sano, por decir, si le la, podríamos llamar así, ¿no? la gente, qué sé yo, viste, Maradona, Messi, un ejemplo, ¿no? Es así, Messi 10 más, Maradona 10 más, ¿me entendés? O sea, no importa con quién juegue, es él, es él, es él. Es una Claro, especie de endiosamiento de la individualidad
aún en un deporte de equipo o ni hablar en un deporte unipersonal. Pero también está la otra individualidad que vos hablabas recién, y que es en base a la cual también a esos locos individualistas se les debe mucho avance de de la cultura, de la ciencia, de de los la cultura. inventos, de la medicina, esos, Un Steve Jobs, por ejemplo, en lo que es claro, ni eh, hablar, o la sea, tecnología y bueno, todas esas actualmente, cosas. pero si nos remontamos a la antigüedad también, ¿viste? Hubo alguien, un loco solo que inventó la rueda y Y sí, hubo y hoy alguien tenemos, que inventó un antibiótico y salvó a millones de personas, un loco encerrado, ¿viste? En algún lugar que esa gente, no, digamos que la diversidad de opiniones claro, la diversidad de opiniones lo hubiera trazado, ¿entendés? En ese caso. Pero son esos casos específicos. Hablamos del ser humano en todas condiciones iguales. eh, digamos que en todos los casos el individualismo sí o sí no es nada sin la gente, sin el grupo. claro, porque sobresale por sobre de, o sea, es una cuestión obvia, Claro, claro. si el mundo fuera individual y no tendría sobre quién sobresalir, entonces sería inexistente. Entonces necesita gente a quien superar en muchas condiciones Ah, y necesita gente que lo levante en hombros, digamos. Entonces siempre el, el colectivo de la gente eh, es del que emergen esos individualismos. Eh, y es que muchas veces también esta situación, ¿no? De que la gente está continuamente buscando íconos, buscando este, gente sí, sobresaliente que logre cosas que aparentemente la otra persona no puede lograr, que es normal, o sea, no todos van a jugar como Messi, no todos van a, no sé, en las distintas disciplinas que tengamos. creo que a veces se juzga un poco al individualista en cuanto a que hace solo o que logró eso solo, pero detrás de todo eso también en su gran mayoría hay un esfuerzo y hay una superación. Bueno, y también en el individualismo vemos algunas cuestiones que las podemos traer, digamos, para hacer una, una especie de idea general, que puede haber un individualismo que sea al que podemos llamar eh, bueno, porque por ahí ese individualismo favorece eh, a la sociedad, a la gente, y puede haber un individualismo al que podríamos catalogar de- de malo, porque solamente quiere beneficiarse a sí mismo, superando lo que tenga que superar y pasando por encima de los demás, no respetando al resto de la sociedad. Esas básicamente serían las dos posturas. eh, para mantener un equilibrio, digamos, de la mirada y no solamente ser totalmente eh, culpar de todo al individualismo, digamos, de las cosas malas, sino que hay un equilibrio de las razones por la que esa gente se comporta de esa manera. Ahora bien, yendo al tema de la Biblia, digamos, eh, entendemos que la salvación es individual. Entendemos que yo me debo preocupar por mi salvación, eh, primariamente. Luego, sí, hay una misión ahí, que es también lo que persigue este programa, que, digamos, es que llevar luz, claridad de pensamiento, claves, ideas, para que otra gente también se acerque a Dios. Pero en definitiva, siempre la decisión termina siendo individual. ¿Qué me puedes decir
de este punto. En cuanto a la decisión de salvación, sí, por supuesto, es individual. Hay gente, yo he visto a lo largo de los años personas que han tomado muchas veces la Biblia o la Escritura a su propia manera o han malinterpretado ciertos pasajes bíblicos. Uno de esos es sé salvo tú y toda tu casa, ¿no? Y entonces hay gente que pensó, bueno, con que yo vaya, después el resto de mi casa va a ser salva, ¿no? Claro. Y la realidad es que, como bien decías hace un momento, la salvación es personal. Filipenses 2:11 dice de que tenemos que cuidar nuestra salvación, si la alcanzamos, cuidarla con temor y con temblor. Pero es personal porque es una decisión propia, ¿no? A dónde quiero pasar mi eternidad, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una decisión que no uno la puede tomar, por decir, con un montón de personas más allá de que cada uno puede haber un montón de gente y cada uno hacer su propia decisión, sí, ahí sí, pero no es algo para ver, bueno, a ver qué quiere aquel, o bueno, no sé si querrá el otro, es mi decisión, ¿no? Entonces ahí sí el individualismo está bueno porque yo decido mi futuro, en este caso mi eternidad, y porque creo que lo hemos dicho en alguna oportunidad también en alguno de los programas, de que nosotros estamos de paso acá. Hay muchos que yo he escuchado decir, no, pero ya va a haber tiempo más adelante, y que a veces ahí el individualismo también se ve opacado por voces, ¿no? De gente que tiene alrededor, de gente que le dice, no, mirá, ¿qué vas a ir o qué vas a leer la Biblia, o qué vas a ver por tu eternidad, ya vas a tener tiempo? Y esas voces opacan un poco esa decisión individualista, que está buena tenerla, porque en ese caso hay que tener mucho cuidado con las voces que uno escucha, que a veces a uno lo frenan de una decisión eterna, ¿no? Hablo en el sentido de esas voces que te dicen, no, mirá, no, ya vas a tener tiempo, ¿qué vas a buscar a Dios ahora? Dios no está de moda. Bueno, un montón de voces que se han escuchado en este tiempo y que a veces se cree que todo es religioso. Y que la verdad que más allá de la religión, no todo es religioso, estamos hablando de eternidad, no de religión. Y la eternidad en nuestra vida tiene que tener una importancia, como hoy hace un momento decía, y muy, muy profunda. Si yo no me analizo lo que va a pasar en mi eternidad, por más que yo no la visualice todavía, porque hay gente que no visualiza más de lo que está pasando ahora y lo que va a pasar mañana, pero creo que a la luz de la Biblia nosotros podemos visualizar lo que va a ocurrir en la eternidad, ¿no? Por lo menos tener una vaga idea, ¿no? de lo que puede llegar a ocurrir en la eternidad. Entonces está bueno tomar una decisión individual en cuanto a eso. Y yo animo a aquel que está escuchando y que de repente en algún momento alguien le dijo que tenía que tomar una clase de decisión así, y que por voces se vio opacada esa decisión, o tal vez viene postergando esa decisión individualista porque otro le dijo, no, mirá, o por quedar bien con un grupo. Claro. Yo creo que no tenés que postergar más esa decisión. La decisión por Dios, por Jesús, es hoy. Exacto. Porque uno no sabe si mañana va a estar, y si estamos, genial, pero no sabemos. Entonces, creo que es conveniente hacerla y tomarla personalmente, no tener ahí un montón de voces diciendo un montón de cosas que tal vez no tienen nada que ver con lo que tenés que decidir vos. Y entonces, digo esto porque creo que en algún punto, cuando nos tocó tomar esa decisión, y a cada uno de aquellos que nos hemos decidido por Jesús, por Dios, lo hemos hecho en manera muy personal, a conciencia y sin voces externas, más allá de las herramientas que tenemos o que nos han dado para poder decidir. Pero después, quien decide siempre es ese libre albedrío que nos hace individualistas también, ¿no? Creo que Dios nos hizo individualistas
o nos dio esa libre decisión, libre albedrío que tiene que ver con un sentimiento también individual. Es decir, bueno, yo decido, Dios no decide por mí, y bueno, y mucha gente tampoco decide por mí, yo decido. Entonces el yo decido es individual, y está bueno, ¿no? Yo creo que está bueno. Claro, Así que bueno, animo a aquellos que están escuchando. sí. Y como vimos ahora, digamos, de esta charla, digamos, el individualismo como el malo, hasta ahora, digamos, esto es un aspecto bueno del individualismo porque, digamos, en los otros aspectos que vimos, el individualismo, digamos, afectaba el conjunto para sobresalir él. Pero ¿qué pasa en el caso que dijiste recién, donde es el grupo el que perjudica al individuo? Es el grupo de amigos que por ahí corta esta gran decisión, como dijiste recién, o es la sociedad con su armado estratégico para que el individuo no pueda decidir claramente por, digamos, su destino eterno, su salvación, la salvación de su alma. Entonces, es acá donde tenemos que hacer el equilibrio que dijimos hace un rato sobre cuestiones, poner en la balanza las cosas importantes que tiene el individualismo y cómo yo puedo tomar una decisión individual, que la puedo tomar solamente yo, y no me dejo afectar por el grupo. Entonces, no es al revés cuando el individuo afecta al colectivo de la gente, sino es que cuando la sociedad, de forma directa o indirecta, me está forzando a una no decisión o a seguir un camino que no me conviene. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos del individualismo, podemos también tener una visión, un rasgo negativo de lo que es el colectivismo, porque normalmente el colectivismo tiende a normalizar, digamos, a emparejar la situación para todos, y si la situación social de la sociedad normalmente persigue el mal, va a pretender que todos estén mal, porque ese es el factor principal de lo que es eh, el colectivismo de la sociedad. Entonces, terminamos hasta acá en un análisis breve sobre el individualismo y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a empezar con el otro lado de la biblioteca, digamos. Muy bien, seguimos en el tema tan interesante que hemos traído en este programa y toca el turno ahora del otro lado, digamos, lo que es el colectivismo, lo que es el rebaño, lo que es la manada. Normalmente vimos que el individualismo y la exaltación del yo en la actualidad trata de decirte que vos no sos igual, vos tenés que salir de la manada, vos tenés que salir del rebaño, ser alguien individual, independiente, que se despega del resto. En ciertos aspectos eso es bueno, pero hay algunos factores que traen, traen peligro, riesgo y malas actitudes también. Entonces, ya diferenciar el colectivismo o la sociedad va a ser un poco más fácil, teniendo como punto de referencia lo que analizamos hasta acá, que fue el individuo que pretende sobresalir del resto sin miramientos. Entonces, tenemos aparentemente este tipo de construcción social estaría priorizando al grupo por sobre el individuo. O sea, para salvar
la integridad del grupo. este, Hasta por ahí antiguamente se llegaba a sacrificar lo que, lo que no estaba normalizado dentro de un grupo. Qué sé yo, antiguamente cuando no la medicina venía alguien enfermo y para salvar la salud del resto del grupo esa persona se sacrificaba. Era, Era un poco duro, pero era así. Eh, y también hay una interdependencia, digamos, las personas dependen unas de otras. Ahí hay una relación que lo vemos en la sociedad que vivimos, o sea, ya desde el punto de vista comercial nomás, está todo el circuito, digamos, de- de intercambio de mercancías y de bienes, está ahí, hay una interrelación entre todos los actores y también las necesidades y las situaciones que tocan, como decía, ayudar al prójimo, eh, también están contempladas ahí. ¿Alguna mirada que tenga Jorge de acuerdo a esto, al colectivismo, a la sociedad, al grupo? Bueno, una de las cosas que hoy vemos, ¿no? Como relevantes en cuanto al colectivismo, tiene que ver mucho con el idealismo también, ¿no? Porque a veces hay gente que lleva el colectivismo a través de una idea, ¿no? Y trata de que esa idea sobresalga y que tenga aceptación de las masas, ¿no? Por decir, la aceptación de las masas y la aceptación de la gran parte de la mayoría de las personas, gente que vive de la aceptación de la gente, ¿no? Entonces deja de ser individualista para depender de lo que la mayoría hace, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pero la mayoría, yo esta frase la he escuchado siempre. Bueno, pero si todos lo hacen, ¿no? Pero todos lo... Y yo siempre digo que porque todos lo hagan no quiere decir que está bien, pero tiene que ver con esa búsqueda de hacer lo que la mayoría, como pensando de que como la mayoría lo hace, va a estar bien. Y la realidad es esa. Y hoy encontramos una sociedad idealista que impone ideas, ¿no? Y que a veces hay ideas que son muy buenas, pero después hay ideas que, que de alguna forma llevan a la destrucción y no se dan cuenta. Llevan a la autodestrucción, llevan a muchos problemas aparejados con la generación esta que estamos viviendo. Y tiene que ver con ideas, ¿no? A veces alguien impone ideas y se empiezan a juntar un montón y esas ideas empiezan a ser fuertes porque solamente alguien las dijo. Y como ideas después pasan a que tienen que ser normas, ¿viste? Y, en esta sociedad idealista que estamos, colectiva, en su gran mayoría, cuando la gente se lleva por el colectivismo, escucha algo por ahí y ya lo afirma como que es así. Y eso se ha visto mucho. Hoy en día nosotros hemos lidiado mucho con eso en este tiempo. Gente que afirma una mentira como si fuera una verdad, ¿no? Y eso hoy en día lo vemos en las ideologías. Se afirma una mentira como una verdad y se ha tergiversado, y ya entrando un poco en un terreno bíblico, se ha tergiversado los ideales, se ha tergiversado los valores, se ha tergiversado los mandamientos, los preceptos. O sea, mandamientos que tenemos todos si hablamos colectivamente. Porque acá no hablamos de un sector, ¿no? En cuanto a la parte religiosa. Colectivamente todos tenemos mandamientos y yo hoy veo colectivamente ideologías que no tienen nada que ver con, con preceptos bíblicos, por ejemplo. Y que mucha gente, o hablando de los grupos, ¿no? De ideología, o que tienen sus ideas, o tratan de imponer su idea, o tratan de poner ciertas ideas como que sean, no sé, un mandato, o como que tiene que ser así.
eso no está en ningún lado. O sea, y lo sufrimos, lo sufre la familia hoy en día, lo sufren los hijos, lo sufren los alumnos en las escuelas. Eh, Nos toca todo el tiempo charlar con gente, charlar con parejas, con matrimonios, con familias, y se está sufriendo realmente, porque lo que se hace por ahí, lo que la mayoría, y hoy se está cambiando hasta las formas de enseñanza, por esto, ¿no? Porque bueno, todo es así y bueno, hay que seguir la vorágine de que, como va todo, ¿no? Como todo, y ahí creo que ahí sí está bueno por ahí el individualismo de decir, como hablamos hace un momento, acá estoy yo, ¿no? Acá está lo que la Biblia dice, por decir, ¿no? Por poner una decisión, ¿no? Y eso tiene que sobresalir hoy en día por sobre el colectivismo, porque hablabas recién que hay un colectivismo eh, que puede ser malo y otro que tal vez ayuda mucho en cuanto al trabajo en equipo, en cuanto a lo que un buen grupo de personas pueden llegar a lograr, ¿no? Nosotros tenemos bíblicamente un ejemplo muy claro de colectivismo en la Torre de Babel, ¿no? Más allá de que por ahí hoy decías algo como que el fin justifica los medios, y, y en la Torre de Babel se unieron para hacer una torre tan alta. Ellos, esto es lo que la Biblia nos dice, que querían llegar a superar las nubes y llegar al cielo, ¿no? Querían llegar a Dios a su manera, a sus propias formas, y tal vez no tomando dimensión de lo que era Dios, ¿no? O lo que es Dios, pero sí tenían algo a favor, se pudieron unir, ¿no? Como grupo, como ciudad, como grupo, para hacer algo, ¿no? Y, sí, después sabemos cómo es la historia, cómo terminó la historia, pero sabemos que cuando se une un grupo de gente pueden salir cosas muy buenas. Y, y hoy en día hemos visto muchas cosas que salieron muy buenas, se unió un grupo de gente y salen cosas muy lindas, pero también se han unido grupos de gente para hacer aberraciones, ¿no? Para ir viendo esta parte de lo colectivo, no sé qué pensás, Cristian, para ya ir cerrando esta Sí, parte. sí, para ir cerrando, está muy bueno. Vimos un aspecto primero negativo acerca digamos, de la sociedad y el colectivismo, los grupos, digamos, que por ahí pueden empujar o privar de ciertas decisiones que sean importantes para el individuo. Y ese individuo siendo presionado por ese grupo, por la sociedad, por ahí va a perder oportunidades aún hasta de salvar su alma. Y en cuanto a lo que decías de que ciertos aspectos de la sociedad pueden ser tener, negativos, digamos, tenemos la imagen mental siempre de los dos caminos y aquel dibujo que había, el camino ancho donde está la muchedumbre y el camino angosto donde iban unos pocos, que es el camino de la salvación, ¿no? Y que sigue, digamos, la muchedumbre es que el destino eterno no es bueno. Y ejemplos, por ejemplo, acá digamos, del trabajo de grupo, es eh, cuando estaba la iglesia primitiva y habían trabajado y estaban trabajando de tal manera socialmente con las viudas, con el huérfano, con los que tenían necesidad y todo, que la gente misma, al mirar esa preocupación, ese trabajo, esa dedicación, eh, se acercaban precisamente a Dios por ese trabajo social que hacía esa primera iglesia, que es la iglesia primitiva, ahí en Hechos. Entonces, ¿dónde se nota eh, el colectivismo y esa función de grupo? Es precisamente en esto, en esta función social, que es la ayuda, que es de cooperativismo, de colaborar con el otro. Ahí es donde se ve el aspecto bueno digamos, del grupo. Y en lo que decías en cuanto a las ideas y algunas cuestiones que por ahí pueden pregonar algunos políticos o algunos
personalidades, es que por ahí la sociedad ha llevado muchísimo tiempo de trabajo para establecer valores, para establecer reglas, para establecer eh, igualdad, mucho tiempo, y de pronto, en poco tiempo, eso es demolido por algún nuevo iluminado o o algún personaje de las redes que de pronto sale con una idea revolucionaria que es simplemente tirar todo por lo que se trabajó y generar un nuevo estado que normalmente tiende, digamos, a, a la revolución, al no gobierno, a la no aceptación de las reglas establecidas y los valores y todo eso. Así que, bueno, hemos desarrollado bastante digamos, del grupo, de la sociedad, sus riesgos, sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que esto para poner en la balanza, y como vos resaltaste varias veces, y que es el pensamiento de este programa, tenemos que cada uno estar atentos a esas situaciones y tomar decisiones que sean importantes, individualmente y grupalmente también. Así que venimos ahora en un ratito en el tercer bloque para dar una serie de conclusiones sobre el individualismo y el colectivismo. Muy bien, seguimos en la Brigada Contraataca, hoy en un tema muy interesante sobre el individualismo y el colectivismo. Los conocedores de la Biblia conocerán muchas historias que de alguna manera realzan el individualismo, pero digamos, que hubiera sido de David si seguía al ejército y no iba solo a enfrentar a Goliat, ¿no? Que hubiera sido de Moisés y con su proclama y con su representación no hubiera sacado al pueblo de Israel de Egipto, que hubiera sido de Josué, bueno, de la historia de los jueces como Gedeón, como Sansón. O sea, hay muchas historias que de alguna manera realzan este individualismo que no fue un individualismo por sí mismo, sino que benefició a un conjunto en un momento específico de necesidad. Entonces, no estamos para criticar el individualismo, sí el individualismo que tiene alguna característica que está con un pensamiento egoísta y con el pensamiento de pasar por encima de los demás y no respetar ciertas normas y ciertos valores de convivencia. Y bueno, después victorias grupales como también hay en la Biblia unas cuantas. El mismo Jesús, su victoria debía ser individual. Él debía sobreponerse a los intentos aún de los mismos discípulos de que no haga ese sacrificio, y él tuvo que enfrentar esa situación solo, y bien solo, y la superó, ¿no? Y el mismo Jesús relató una vez una historia que muchos conocemos, que es la del buen samaritano, y la que voy a leer a continuación. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy bien, tenemos este relato, esta historia, que un poco digamos, marca realmente una situación social, porque de esa época y tal vez de todas las épocas, porque los personajes que precisamente pasaron y hicieron caso omiso de esa situación, precisamente eran un sacerdote y un levita, personalidades importantes de aquel pueblo. Y el que hace uso de misericordia es alguien despreciado por no ser un 100% israelita, ¿no es cierto? Como los samaritanos. Jesús siempre descolocaba a los oyentes, al auditorio, con ideas que realmente destruían todo preconcepto que había de acuerdo a los estándares sociales de la época y religiosos. Así que, Jorge, es una historia que me imagino que la tenés bien presente y bien aprendida, así que contanos algún aspecto más. Bueno, primero estaba escuchando ahí atentamente y sí, hoy en la sociedad en que vivimos pasa bastante parecido, ¿no? Hay gente que trata de mirar hacia otro lado ante situaciones que realmente requieren cierta atención, ¿por qué no decir ayuda? O como en este caso le pasó a aquel hombre que fue atacado por ladrones, dejado ahí medio dado por muerto o olvidado, por decirlo, ¿no? Yo creo que hoy la gente está muy metida en sus cosas, incluyendo, nosotros vemos que uno de los primeros que pasa es un sacerdote, ¿no? Bien leías ahí y uno dice, bueno, pero ¿cómo el sacerdote no paró? Porque le correspondía, porque... Claro. Y, y yo creo que a veces uno tiene que poner en la balanza qué es lo que corresponde o a quién le corresponde o a quién no. Pero yo creo que Jesús no se refería a eso. Lo que Jesús se refería ahí era que aún al que no le correspondía fue el que hizo el bien hacia el otro, ¿no? O al que menos esperaba, ¿no? Porque yo creo que hoy del que menos esperás podés llegar a recibir algo, del que menos esperás podés ser sorprendido.
Y eso es lo que Jesús buscó decirle también. Recordemos también de que tiene mayor connotación estas palabras de Jesús porque entre judío y samaritano no se podían ni ver. O sea, ¿qué más? Era imposible. Yo creo que si alguien estaba mirando esa escena, nadie iba a poner, iba a apostar por el samaritano, por decirlo de alguna forma. O iba a decir, sí, seguramente el samaritano para. No, al contrario, el que no iba a parar era el samaritano. Porque eh, tenía más probabilidad el sacerdote, bueno, y así los que fueron pasando, que el samaritano. Pero aún el que menos probabilidad tiene es el que termina ayudando. Y no solamente ayudándolo en el medio del camino, sino que siguió ayudándolo, como dice el relato que recién leías, que ayudándolo, dejándolo en un lugar, pagando sus gastos. Hoy en día nadie te paga los gastos, ¿tá? O sea, pero a veces, aún en medio de ciertas situaciones del que menos esperas, muchas veces te ha sorprendido. Y yo creo que eso es lo que hoy en día vemos según el relato de Jesús, ¿no? Y el colectivo de la gente siempre tiene el pensamiento hacia un lugar. Y a veces una acción individual puede marcar una diferencia. Entonces, esta representación de Jesús en cuanto al buen samaritano tiene que ver con lo que uno hace afuera del lugar de reunión, afuera de cualquier aspecto religioso, pongamos el nombre que sea, porque nos escucha tal vez personas que tienen su propia manera de pensar en cuanto a la religión, pero a ellos yo quiero decirle ahora que acá no importa, porque afuera somos todos personas y afuera de un lugar, sea de reunión o lo que fuera, sí, yo creo en Dios, sí, está perfecto. Ahora, de buen samaritano podemos hacer cualquiera, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho más de sacerdote o de otras cosas que de buen samaritano. Hemos pasado de largo a tantas situaciones, ¿no? Y uno escuchando, y muchas veces me he encontrado leyendo este pasaje, lo he tenido que disertar muchas veces, y muchas veces me he encontrado pensando de que muchas veces he hecho más de sacerdote que de buen samaritano. Y me ha llevado a reflexionar, ¿no? De cierta forma, de que el colectivo de la gente muchas veces, que la mayoría, nunca espera ciertas cosas. Y las cosas que ocurren afuera de un templo, o afuera de tu casa, o afuera del seno de un grupo, porque a veces dentro de un grupo somos todos bonitos. O sea, dentro de un grupo todos hablan lindo, dentro de un grupo todos se llevan re bien, o dentro de un grupo todos somos discípulos, por decir, ¿no? Pero cuando nos toca la individualidad de estar solo en un lugar y vemos gente como lo vio este buen samaritano, aquella persona que estaba en una situación difícil, ahí tomó una decisión. Y yo creo que de eso se trata. Hoy se trata de tomar decisiones en lo que uno hace. Que eso va a hacer la diferencia. Y acá ya, bueno, uno puede endosar individualismo, colectivismo, y decir, bueno, decidir para hacer una diferencia en medio del colectivismo o en medio de un individualismo, es una decisión personal, ¿no? Y esta parábola del buen samaritano creo que sorprendió a muchas autoridades y mucha gente de la época que pensaban de otra forma, y creo que hoy en día también sorprende mucho cuando se escucha esta parábola, o cuando se diserta, o cuando se habla. En este caso, cuando la leíste hace un momento, yo imagino que más de uno al escucharla, y que tiene la oportunidad de pensar y de pensar esta parábola por un momento, también nos sorprende, porque tal vez uno se ve reflejado precisamente en el buen samaritano, ¿no? Y vemos tanta necesidad hoy en día que comenzamos hablando de esto, ¿no? De la necesidad afuera, del tratar de aparentar ciertas cosas o no, o el saludo cuando comenzamos hoy el programa. Y también terminar con esto.
O sea, yo no puedo aparentar algo que no soy. Y, y- pero ¿qué pasa? Muchas veces la religión y eso nos lleva a aparentar cosas que no somos. Y no se trata de aparentar, se trata de reflejar. Entonces, Jesús lo que estaba diciendo es que este buen samaritano reflejó una buena acción. Y esa buena acción no solamente de- los hizo quedar pensando varios ahí, sino que esa buena acción siguió, no fue solamente, levanto a este hombre del piso y bueno, ya hice mi buena acción del día. Porque muchos por ahí dicen, bueno, voy a hacer mi buena acción del día. Esto es común escuchar. La Claro. buena acción del día, necesito quedar bien con Dios. Y Dios no está esperando mi buena acción del día. Dios lo que está esperando es que yo pueda reflejarlo o reflejar de alguna manera a Dios en mi vida en todo lo que yo hago. Y este buen samaritano no solo reflejó a Dios en su vida, sino que esto siguió diciendo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer de más? Porque a veces hacemos para decir, bueno, quedo bien, eh, hago hasta ahí, bueno, ¿cuánto más quieres, no? Y está bueno esa es la milla extra, como decimos siempre, de hacer un poco más de la cuenta. Si todos pensaríamos un poco así, de hacer un poquito más de la cuenta, como este buen samaritano, y capaz que estaríamos un poquito mejor, o no. Pero el llegar a la noche y charlar un poquito con Dios y de repente recostar nuestra cabeza en la almohada con la paz y la tranquilidad de que hemos podido ayudar a alguien, está genial. Y aparte del relato también Jesús golpea un poquito ahí con su palabra, porque normalmente este pueblo de Samaria era considerado por el resto de la comunidad como inferior, eh, y por ende ellos eran mejores. Claramente. Por ende ellos eran superiores a ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, hay una situación también donde Jesús sabía eh, cómo dirigir esa palabra. En cuanto a, a lo que actualmente se vive, hace un tiempo existía la famosa frase de no te metas, ¿viste? Si está pasando algo, mirá para otro lado y seguí derecho, no te metas porque la vas a ligar. Es algo normal, digamos. Y cuando esto no pasa es cuando se generan esa especie de héroes inesperados que actuaron y lograron solucionar un tema, como si fue este samaritano, que realmente fue un héroe inesperado, alguien que hizo la milla extra y un poquito más todavía, porque le ayudó, no pasó solamente y le dio un sándwich a un hambriento, sino que este, completó su obra, completó su trabajo, que es lo que Jesús quiere decir con este relato, ¿no? Y bueno, el uso de misericordia, porque hacer la obra diaria, como dijiste, la buena obra del día, es más complacencia hacia nosotros mismos eh, que el uso de la misericordia que relata Jesús en esta historia. Jesús fue movido a misericordia, usó misericordia, no importaba quién fuera el herido, porque no, la Biblia no, este relato no nos da demasiada información. Sin embargo, tal vez fuera alguien que no lo merecía, y sin embargo, con misericordia, este samaritano lo, lo ayudó a salir de toda la situación. Entonces, tenemos acá tres actitudes individuales: la del sacerdote, la del levita y la del samaritano. Tres actitudes individuales. Las dos primeras fueron de omisión y la tercera fue bueno, me voy a meter, voy a ayudar, voy a solucionar esta cosa. Entonces, la diferencia entre estas tres individualidades es que
La tercera se fijó en el prójimo, actuó de una manera para ayudar a otro. O sea, se negó a sí mismo, como muchas veces habla la Biblia, restó de su tiempo, que hoy la gente capaz que prefiere darte una suma de dinero importante antes de que le saques una hora, eh, restó de su tiempo, lo cuidó, le puso los remedios de la época, pagó su estadía posterior. Este, es un ejemplo impresionante, digamos que casi trasladado hoy en día es para muy pocas personas. Eh, Esta historia es muy rica por donde la mires, que pasa que está tan contada que por ahí pierde o perdemos ciertas sensibilidades que nos demuestra esta historia. Entonces, haciendo un raconto del tema que tratamos hoy, vemos que hay un individualismo que es bueno, porque ¿qué decía el común de esa situación de la historia? Es que si uno pasó y no ayudó, otro pasó y no ayudó, la conducta social, digamos, de ese momento era pasar de largo. Sin embargo, rompió esa estructura e individualmente se involucró en esa situación. Entonces tenemos un individualismo que podemos denominar bueno, pero que persigue un sacrificio personal en beneficio del otro, de la otra persona. Y tenemos un colectivismo, entre comillas, malo, que es el que precisamente en esta historia son de los dos primeros, o sea, hicieron lo mismo, siguieron una misma movida hacia no hacer caso a esta situación. Y bueno, el ejemplo de Jesús también que nombramos hace un rato, ¿no? Él individualmente tuvo una misión que cumplir, tuvo un sacrificio como hijo de Dios para morir por nosotros, y esa misión individual que solamente él podía cumplir es la que benefició a una cantidad impresionante de personas que depositan su fe y valoran ese sacrificio individual para obtener la salvación de nuestras almas. Así que bueno, para ir cerrando tendríamos que ir haciendo un cierre de opiniones al respecto. Siempre recordar que este programa persigue precisamente eso, abrir el tema, debatirlo, digamos, ejemplificar lo máximo posible para un mayor conocimiento y que la persona que pueda escuchar esto pueda tener una idea más o menos completa y equilibrada del tema, y como siempre que cada uno tome su decisión. Exactamente. Y una de las cosas que te escuchaba recién, y uno dice, ¿por qué un sacerdote no paró en lugar de pasar de largo, ¿no? Porque uno cuando ve eso tiende a pensar la opción de que del apuro, ¿no? Más allá de la negativa de ayudar, ¿no? Y también el tener la teoría en su cabeza, porque un sacerdote en ese tiempo sabía mucho de leyes, sabía mucho de escritura, tenía cierto estatus social, sabía de preceptos bíblicos, sabía muchas cosas, ¿no? Y a diferencia, en este caso, del samaritano. Pero hoy pasa exactamente igual. Se pasa
se pasa de largo también porque se vive apurado. Y vivimos una sociedad que vive apurada. Desde que se levanta en la mañana hasta que se va a descansar en la noche, siempre hay apuros que no nos dejan ver una realidad que nos toca muy de cerca, ¿no? Y hay realidades que son duras, que a veces uno en el afán de... y a veces hay algunos que no la quieren ver, entonces dice, bueno, paso tan rápido cosas que a mí no me afecten, no me toquen, no, voy a tratar de esquivar el cordón de emergencia, o no voy a ir por tal villa de emergencia porque no quiero pasar por ahí, o voy a evitar acercarme a aquel grupo de chicos con adicción. Entonces yo creo que hoy se busca pasar de largo a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es en ese afán de la rapidez que nos toca vivir y que uno dice, bueno, hoy tenemos que andar, andamos a mil y se nos pasa el día volando, pero hay tanta necesidad. Nosotros esta semana nos contaban también de algunas necesidades que hay aquí también en nuestra ciudad y que tienen mucho que ver con adicciones, que tienen mucho que ver con jóvenes, ¿no? Y a veces uno dice, no podemos pasar de largo a eso, algo hay que hacer. ¿Y qué hacemos? ¿No? Porque a veces uno le va pasando de largo a la situación, ¿no? Le va pasando de, bueno, ya después vamos a ver qué hacemos, después vamos a ver cómo lo... Y capaz que el sacerdote dijo, bueno, paso ahora y a la vuelta veo si está, lo ayudo. Diciendo, después veo si puedo hacer eso. Y en este caso el samaritano sí fue movido a misericordia, como Jesús relató, pero también me gusta pensar en ese relato como que el samaritano hubiera vivido una situación parecida, como que a él en algún momento alguien lo rescató, porque con todo lo que él hizo, yo creo que, como Jesús lo relata, a mí me da que pensar de que como que alguien en algún momento hizo algo parecido por él, ¿no? O no, capaz que fue así, movido a misericordia, lo vio así, pero a mí me gusta pensar eso, como que, ¿y si alguien hizo alguna vez alguien por vos? Alguien hizo algo por vos. Es como que uno por ahí dice, no, pero si a mí alguien alguna vez me tendió una mano y yo tengo que hacer lo mismo. Me gusta pensar eso en la parte del samaritano, ¿no? Si alguna vez alguien me acercó a Jesús, si alguna vez alguien me, me- de alguna forma me ayudó en algún momento de mi vida, de alguna pérdida a nivel familiar, de algún problema personal o de lo que fuere, de la índole que fuere, o literalmente fui despojado por ladrones, qué sé yo, y alguien me ayudó. Eh, yo creo que a uno le queda eso de yo también necesito ayudar, ¿no? Exactamente, es muy válido eso, realmente reconocer que todos, de alguna manera u otra, hemos sido ayudados por alguien, por alguna situación, por algún motivo, y, y eso va a eliminar el egoísmo y va a traer la humildad, porque, o sea, eh, normalmente ante una situación, como podés decir, el sacerdote o el levita, uno se encuentra en una situación y hace un cálculo mental muy rápido de lo que va a demandar resolver esa situación. Y el apuro o el egoísmo hace que ese cálculo, no me conviene, no me conviene detenerme. Y el que tal vez lo pensó o no lo pensó o actuó directamente fue el samaritano. Entonces por ahí eh, esa cuenta previa ante una situación es la que no lo dejó, no por ahí, hoy en día también, no nos deja actuar, como vos decís, o sea, eh, eh, muchas veces yo no voy a pasar por aquel lado porque hay, no sé, adictos, como dijiste hace un rato. Y es que muchas veces no sabemos, precisamente la sociedad empuja el individualismo por eso, porque nos va a hacer,
entes individuales que no se sepan relacionar con el resto para precisamente eso, quitar el flujo social y la interacción, y el que se tenga que morir de sobredosis, que se muera de sobredosis, el que se suicide, que se suicide, el que sea herido por un ladrón, que sea herido por un ladrón. Entonces, esa pasividad y esa insensibilidad social está basada en una exaltación del individualismo y del egoísmo. Y otra cosa también, otro punto también es decir, bueno, lo que pasa hoy en día también en algunos aspectos. ¿Qué pasa si el herido no hubiera aceptado la ayuda? ¿No? Es como que a veces hay sectores que ofrecen Y muchas ayuda, veces sucede. claro, y no se acepta ayuda, porque aún en esa situación, el egoísmo El orgullo, y el muchas cosas. orgullo están ahí trabajando, y una lucha este, este, bastante fuerte en ese aspecto, donde el que tiene una necesidad por ahí no acepta una ayuda, no acepta este, un consejo, no sé, muchos aspectos que se puedan tomar como ayuda en una situación. Así que es importante tener todo esto en cuenta a la hora de meditar, de pensar y ver todas estas situaciones y estas conductas, que precisamente son conductas sociales, que las tenemos que tener en cuenta y estar dispuestos a algunas ideas, como vos decías, y a veces actuamos como el sacerdote y el levita, bueno, tratar de forzarnos por cambiar algunas cosas, porque si Dios nos manda a ayudar Jesús nos manda a atender a nuestro prójimo, deberíamos interesarnos precisamente por, como dijo el- el otro personaje de la historia, ¿quién es mi prójimo? Bueno, Una vez para poner un ejemplo, ¿no? Una vez haciendo una Expo Niño, hablando con algunas personas de que ¿y yo qué gano con eso? ¿No? Eh, y nosotros no ganamos. Acá el que gana eh, son los chicos, son la familia, los valores, un montón de cosas Pero había gente que pensaba qué rédito le podía sacar a una cosa así, sí, ¿no? sobre Y todo yo, sobre todo en esa época donde prácticamente no se enteraba casi nadie. Hoy en día sí claro, se sacarían una selfie que diga acá ayudando a un pobre, acá ayudando a un claro, herido, exaltando y se precisamente, hacía viral, se claro, hace viral, exaltando claro, esa, sí, esa, esa acción altruista teóricamente, ¿no? Pero bueno, claro. creo que hemos desarrollado el tema, creo que hemos más o menos tenido una visión general de los principales aspectos de cada una de estas conductas. Y bueno, tenerlas presentes, eh, que es, cuál es el mensaje de la Biblia. Hay individualismos buenos, hay colectivismos malos. La conducta social va marcando y hay que ser muy inteligente a la hora de que nos pretende hacer seres individuales y no seres sociales con una visión muy abierta hacia el prójimo. Así que ese creo que sería el resumen de todo esto que hemos pretendido charlar y debatir en este, en este programa. Así que Jorge, ¿algún mensaje final que te quede? Bueno, solamente recordar y decirles a todos a la audiencia, a aquellos que van a tomar el programa y van a estar atentos, eh, en decirles que cualquier acción individual que puedas hacer eh, puede marcar una diferencia y puede ser la vida para otra persona, ¿no? Puede ser
un antes y un después, y aún en aquello que te parece tan insignificante. Y esa acción individualista tiene que ver con hacer el bien a alguien más, ¿no? Con ayudar a alguien más. Y si te toca estar en la parte colectiva, hablando en la parte colectiva, si te toca estar en un grupo, aprender también a poder trabajar como grupo y como equipo también es bueno. Y aportar, sí, acciones o ideas individuales a fin de que ese grupo crezca.